libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Padre. Aproximadamente unos 20 o 30 años después que el Señor Jesús regresó al cielo, que ascendió a los cielos, lo vemos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu de Dios inspiró a un discípulo judío llamado Mateo a escribir un libro. El producto terminado es lo que conocemos hoy como el Evangelio según San Mateo. Fíjese que en ninguno de los 4 evangelios se registra alguna palabra que haya dicho Mateo. Usted no encuentra ninguna palabra, nunca se oye hablar a Mateo en los evangelios, nunca, jamás. Era un apóstol, y usted sabe que Mateo era el que se llamaba Leví, cobrador de impuestos, que el Señor lo ve cobrando los impuestos y le hace el llamado y le dice: ven y sígueme. Y dice la Biblia, y él lo relata precisamente en su evangelio, que dejándolo todo, allí la mesa de los tribunos, dejándolo todo, se fue tras el Señor y se convierte en uno de los 12 apóstoles de Jesús, hermano. Pero no se escucha hablar nunca a Mateo, nunca. Sin embargo, en su evangelio, Mateo nos da las palabras y las obras de Jesucristo, y él comienza su relato bíblico diciendo que Jesucristo, hijo de David, quien a su vez es hijo de Abraham, dice. Mateo no escribió para hablarnos de su persona, de sí mismo, sino que nos quiere presentar al Rey. Y por eso es que escogí para la lectura y la predicación de esta tarde, escogí precisamente el Evangelio de Mateo, puesto que Mateo nos presenta al Rey. Los 4 evangelistas tienen sus características y no pretende ninguno de ellos realmente presentarnos una biografía completa del Señor Jesús. No, cada uno de ellos da sus pormenores de qué manera el Señor desarrolló su ministerio a lo largo de 3 años y medio que estuvo en la tierra, haciendo sanidades y todo, ¿verdad? Él nace y desarrolla su vida, y 33 años y medio, pues él asciende a los cielos. Y justamente he tomado esta lectura porque el Espíritu Santo usó a Mateo para darnos a nosotros tareas importantes de lectura que nos van a enseñar precisamente lo maravilloso que es el Señor. Nosotros tenemos que empezar a pensar que realmente Jesús, a pesar que nace, hermano, en un pesebre, y que toda su vida fue de una sola túnica su vestimenta, que no tenía dónde recostar su cabeza, como él se lo hizo saber a un discípulo que lo quería seguir, que lo espera en el camino y le dice: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor lo vuelve a ver y con mucho amor, me imagino yo que le tocó su cabeza, su cabello, no lo sé, su barba, y le dijo: ¿en serio me quieres seguir a donde yo vaya? Te diré algo, el Hijo del Hombre, es decir, este que te está hablando acá, no tiene dónde recostar su cabeza. De cierto te digo que las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Aquel hombre, hermano, el relato bíblico nos establece en el contexto central que no lo quiso seguir porque a lo mejor él pensaba que Jesús, y esa era la mentalidad de muchos, era un revolucionario que había venido a darle golpe de estado al César, que les iba a quitar los impuestos, que les iba a dar mejores salarios, y que a lo mejor, y eso lo vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando él hace la multiplicación de panes y peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos dijeron: qué bueno, aquí tenemos alguien que nos va a dar de comer de choto, como Will Salgado. Tenemos alguien que nos va a hacer milagros sin que vayamos a hacer la cola al seguro social. Tenemos alguien que nos va a venir a derrocar al imperio romano. Sin embargo, el Señor claramente estableció: mi reino no es de esta tierra. Él no vino, hermano, a derrocar a ningún gobernante, no vino a darle de comer a nadie de gratis, ni tampoco va a sanar a todo el que lo pida, porque hay gente que no tiene la fe suficiente para ser sanada. ¿Cuántos dicen amén? Y eso está claro en la Biblia. Es que el principal objetivo del Rey fue nacer, vivir, desarrollarse, hermano, formar una iglesia con poder y autoridad, para que ahora le rindamos alabanza, adoración, exaltación al que volverá por segunda vez muy pronto. Porque así como vino la primera vez, volverá la segunda vez el Señor. Que así como el rayo fulgura desde el oriente al occidente, así la venida del Hijo del Hombre será una realidad muy pronto en esta tierra.
porque está escrito en la Biblia. Entonces Mateo me encanta porque Mateo lo presenta como el rey. Y es que Jesús es el rey. Él no es el niño Dios. Él no es el niño Dios. Hay evangélicos que andan más de subir imágenes de Santa Claus en las redes sociales. Mire, dejen de andar poniendo ese barbudo ahí. Él no es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad se llama amén. Veamos en primer lugar el constructor de puentes. Mateo es el constructor de puentes. ¿Por qué? Porque presenta un nuevo libro. Vea bien, el libro, ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento. Tenemos dos pactos, tenemos dos testamentos, como se le llama, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Mateo comienza su libro y está ubicado ahí, el primer libro del Nuevo Testamento. Y hermano, y es que si el que lee la Biblia pasa desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y se va hacia el Evangelio de Marcos, hacia Hechos de los Apóstoles, o hacia la carta de Romanos, por ejemplo, se va a quedar perplejo, porque no va a entender cómo pasa de Malaquías hacia Hechos de los Apóstoles. O sea, va a quedar en la luna. Bueno, y aquí como que falta algo, ¿verdad? El lector asiduo va a sentir que falta algo. Por eso es que el Evangelio, según San Mateo, es el puente que nos lleva desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es decir, hay un periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo, donde aparece el Señor en escena, y antes de él ya había habido un precursor llamado Juan el Bautista, que había preparado el camino del Señor. Aparecen en escena en medio de una generación que tenía religión, la religión judía. Habían otro tipo de filosofías que habían levantado los grecorromanos, y eso se había puesto muy de moda, ¿verdad? El helenismo, que era una de las escuelas más predominantes que había dejado el imperio griego, estaba muy de moda y muchos se habían habituado a ese estilo de vida. Otros estaban agarrando el libertinaje de los romanos, otros pues creían en la palabra, otros no lo creían. Eso ha sido de toda la vida. Entonces aparece en escena el Señor para poder desvirtuar todos los conceptos meramente humanos y traer una palabra viva. Por eso es que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y es ahí donde Mateo, aunque no fue el primer evangelio en escribirse, quiero que quede claro, porque el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Lo que pasa es que Mateo aparece en primer lugar en el canon, porque acabo de decir, es el puente para poder entender el Antiguo Testamento y aplicarlo en el Nuevo. Ahora, el tema del Antiguo Testamento se nos da en Génesis 5:1. Oiga bien, el tema del Antiguo Testamento se nos da en Génesis 5:1. ¿Qué dice Génesis 5:1? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, dice, lo hizo. ¿A semejanza de quién nos hicieron? ¿A semejanza de quién? Ok, el Antiguo Testamento nos relata la historia de la familia de Adán, y en verdad es una historia triste. Sí, Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Pero el hombre pecó y arruinó y deformó esa imagen. Pero dice la Biblia que el hombre procreó hijos a su semejanza. ¿A la semejanza de quién los hizo? De sí mismo. Dice Génesis 5:3, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto pasó después que Caín había matado a Abel. Por eso Set significa el que suplanta, el que viene en lugar del que mataron. ¿Me doy a entender? Perfecto. Entonces viene la Biblia y nos dice que estos hijos demostraron ser pecadores como sus padres. ¿Y quiénes fueron sus padres? Adán y Eva. En cualquier pasaje del Antiguo Testamento usted encuentra pecado y pecadores. Pecado y pecadores. Pero el Nuevo Testamento, aquí viene lo bonito, es el libro de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1 nos habla del Jesucristo que viene de Adán, quien viene a su vez de Abraham, etc. Jesús es el postrer Adán. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vino a la tierra para salvar a la generación de Adán, y eso te incluye a ti, me incluye a mí. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en pecado. Entonces, no por decisión nuestra nacimos en la generación de Adán, y eso nos hizo pecadores, pero por decisión de fe, podemos nacer en la generación de Jesucristo y ser hechos
hijos de Dios, porque los que nacimos bajo ese linaje y genealogía de Adán estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando nos aferramos a la fe en Cristo Jesús Señor nuestro, podemos tener vida y vida en abundancia, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a hacer nuevas todas las cosas para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando usted lee la genealogía de Génesis 5, hay una frase repetida: y murió. Esa es la frase: y murió. Le voy a leer algunos versos del capítulo 5 de Génesis para que se ilustre. El libro de las generaciones de Adán dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán, dice, 830 años, algo así. Y luego murió. Y engendró a fulano, mengano, perengano, sutano, y también se murieron. El único que aparece ahí que no se murió fue Enoc, porque dice que Dios lo traspuso para no ver muerte, porque caminó Enoc con Dios. Pero de ahí todos se murieron. ¿Qué es lo que impera ahí en Génesis 5? Muerte. El Antiguo Testamento ilustra la verdad, porque esto es como un repique fúnebre de la muerte, una campana dando ahí muerte, muerte, muerte. El Antiguo Testamento ilustra la verdad en Romanos 6:23, que la paga del pecado es... pero cuando le da vuelta a la página, si llegas al Nuevo Testamento, encontramos que la primera genealogía de Mateo 1:1 enfatiza nacimiento en lugar de muerte. Aquí ya no hay muerte, porque en Cristo los que estaban muertos hoy tienen vida y la tienen en abundancia para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del Nuevo Testamento allí también está en Romanos 6:23. Si la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahora ya no estás muerto en delitos y pecados, iglesia. Ahora vives y vivirás para siempre, porque Cristo te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando usted lee eso en Génesis 5, muerte. Mateo 1:1, vida. Vida. Uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es mostrar que Cristo cumplió las promesas del Antiguo Testamento referentes al Mesías que había sido prometido. Su nacimiento en Belén dio cumplimiento a Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo dice: os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Eso se cumple en Mateo 1:22 y 23, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con quién. Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1:22, 23. ¿Me está siguiendo? Jesús fue llevado a Egipto, ¿se acuerda? Cuando era un niño, Herodes lo quería matar. Le aparece un ángel a José en el sueño y le dice: vete de aquí rápido, cuida la vida de ese niño, porque Herodes lo quiere matar. Y se va a Egipto, y eso está en Oseas capítulo 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, dice: yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde se cumple? Mateo 2, 14 y 15. Él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cumplimiento o no? Cuando José y su familia regresan de Egipto, deciden establecerse en Nazaret, ciudad de Galilea. Se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. Mateo 2, versículos 22 y 23. Ahí está: oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Él ya venía para Jerusalén, pero se fue para Galilea. Y vino y habitó en Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mateo usó por lo menos 129 citas o alusiones al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo escribió primordialmente para lectores judíos, para mostrarles que Cristo en verdad era el Mesías prometido. Él tenía que llevar el mensaje claro a los judíos. Por eso es que Mateo aparece en el canon bíblico como el primer libro
porque era el que iba a enlazar todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Qué más es Mateo? Aparte de un hacedor de puentes, es un biógrafo. Presenta a un nuevo rey. Aleluya. Ninguno de los 4 evangelios es una biografía en el sentido moderno del término, ¿verdad? Es más, el apóstol Juan dudaba. Allá por Juan 21-25 dijo él: si empezáramos a escribir una por una todas las cosas que Jesús hizo, dijo, no se podría hacer, porque los libros no cabrían en todo el mundo, dijo, de tantas obras que hizo el Señor. Así que cada uno de los 4 evangelios tiene un énfasis diferente. Escuche, al libro de Mateo se le llama el evangelio del rey. Fue escrito primordialmente para quienes dije, lectores judíos. Ahora, el libro de Marcos es el evangelio del siervo. Oiga bien, esto debería de aprendérselo, y los servidores esto lo deben manejar así, ¿ve? Para que verdaderamente muestren que conocen la Biblia. El libro de Marcos es el evangelio del siervo y fue escrito para lectores romanos en primera instancia. Marcos fue el amanuense, llamémosle así, o el que le ayudó de alguna manera también a Pedro, y estos se ayudaron mutuamente para poder escribir el evangelio de Marcos. Principalmente Pedro le dijo muchas cosas a Juan Marcos, quien el primer viaje misionero de Pablo los había abandonado, y por eso Pablo tuvo problema con él, pero luego se le da una oportunidad y mostró ser un verdadero nacido de nuevo. Ahora, Lucas escribe principalmente para los griegos y presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Por eso es que en Lucas aparecen muchos milagros, más que en cualquier otro evangelio, y aparece también la palabra el Hijo del Hombre, porque él quería que los griegos entendieran que él no era como los dioses del Olimpo, que no era como Prometeo, que no era como Zeus, que no era como Hades, que no era como Diana, era el Dios hombre. Tampoco era, hermano, una figura para idolatrarla en un altar o dejarla en una cruz. No, porque mi Cristo está vivo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso es que el libro de Lucas presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Ahora, Juan tiene un enfoque universal y su mensaje fue el Hijo de Dios, y se lo escribió a todo mundo. Ese es el evangelio universal. Ahora, ninguno de los evangelios por sí solo pueden relatar toda la historia como Dios quiere o quería que la viéramos, no. Pero cuando ponemos los 4 evangelios juntos, los leemos, vemos el cuadro completo de la persona y obra del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, acostumbrado a llevar anotaciones sistemáticas, Mateo nos da un relato hermosamente organizado de la vida y el ministerio del Señor Jesús. El libro se divide en 10 secciones. Ese es un libro precioso, el libro de Mateo. Se divide en 10 secciones en las cuales se alternan 2 palabras: hacer y enseñar. El Señor hacía, el Señor enseñaba. Oiga lo que estoy enseñando. El Señor hacía y el Señor, ¿qué dije? Enseñaba. Cada sección de enseñanza concluye con una expresión: cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, cuando terminó Jesús de predicar en el monte, cuando terminó el Señor de enseñar en la sinagoga. Frases similares. Así que lo que uno encuentra acá es que Mateo describe a Jesús como el hacedor y el maestro. Registró por lo menos 20 milagros específicos y 6 mensajes importantes. Por lo menos el 60% de Mateo enfoca las enseñanzas de Jesús, porque Mateo nos muestra a un Jesús que no solo predicaba, enseñaba. Era un maestro excelente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Recuerde, Mateo enfoca el reino. ¿Qué dije que enfoca? En el Antiguo Testamento la nación judía era el reino de Dios sobre la tierra. Éxodo 19:6, el Señor le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Muchas personas en los días de Jesús esperaban al libertador enviado por Dios, que los liberaría del yugo romano. Él les iba a establecer de nuevo el glorioso reino de Israel. ¿Se recuerda cuando en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles el Señor va a ascender a los cielos y los apóstoles se le quedan viendo y le dicen: maestro, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? No os toca a vosotros saber eso, les dijo, pero recibiréis poder. ¿Qué les dijo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, capítulo 8 de los apóstoles que ahí nos predicaba la pastora. Y esa es la gran bendición. El reino se tenía que establecer. El pueblo judío era la congregación antigua.
llamémosle así, la iglesia del Señor, un pueblo de sacerdotes, de reyes, de gente escogida del populacho, que no tenían que ser como los demás, hermano amado. Por eso es que muchas personas en los días de Jesús esperaban a ese libertador, y por eso es que cuando lo ven venir le dicen: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lanzaban palmas, y es lo que se le ha llamado en la tradición el Domingo de Ramos. Sin embargo, los mismos que decían bendito el que viene en el nombre del Señor, 4 o 5 días después decían: crucifícalo, porque no había nacimiento nuevo en ellos. Solo había religión, solo había emoción, solo había un deseo desmedido de que les quitara el yugo romano, de que se levantara en armas. Y por eso es que Judas procuró, al entregarlo, enviarlo directamente a las manos de las autoridades romanas, y que se rebelara y que se levantaran en armas para derrocar al César. Pero el Señor fue claro y dijo: no es así, mi reino no es de este mundo, porque Él no vino a quitar el yugo de ningún gobierno, sino a que fuéramos libres del pecado, libres de la muerte, libres del dolor, libres de la enfermedad. Él nos hizo libres de una vez y para siempre. Para la gloria a Dios. Por eso el mensaje del reino de los cielos fue predicado primero por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 lo encontramos, aquel barbudo y peludo allí diciendo: arrepentíos y convertíos, porque ha venido a vosotros el reino de los cielos. Pero en Mateo capítulo 4, 23 el Señor también predicó el mensaje al comienzo de su ministerio. ¿Qué dijo el Señor ahí? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo con los apóstoles? Capítulo 10, versículo 1 al 7. Los envió a proclamar el reino. ¿Qué estamos proclamando aquí nosotros? El reino. Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, Mateo 6:33, así lo dice. Ahora, no obstante, las buenas nuevas del reino, ¿qué requería de la gente? Una respuesta moral y una respuesta espiritual. No solo la aceptación de un gobernante, no. Es que el anuncio del reino no es solamente de decir: sí, yo creo en el colocho. No, yo creo en el Jesús de la Biblia. Se oye muy lejos. Es que hay que tener una respuesta moral y una respuesta espiritual. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que haya una respuesta moral y espiritual. ¿Se acuerda cuando estaba bautizando en el Jordán Juan Bautista? ¿Se acuerda alguien o no? Ayúdeme, dígame amén siquiera. ¿Qué dijo él cuando los fariseos entran al agua? Empiezan a mojarse los pies. Entran: vamos a que nos bautice dijeron, para que el pueblo no nos vaya a linchar. Desde que los ven entrar les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Generación de víboras. No se oyó bonito, ¿no? No era elegante, pero era una verdad. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién qué? O sea, ¿ustedes tienen el pensamiento de que por estar metidos todo el día en una iglesia, por eso son salvos? ¿Quién les ha dicho esa mentira? Se lo traduzco en el santaneco actual. ¿Quién les ha dicho que por tener un uniforme ustedes ya van para el cielo? Generación de víboras. Ay, hermano, no le digas así a la gente, aunque a la casa entren arrastrándose. Y la lengua la sacan. Una lengua bífida, porque con un pedazo alaban a Dios y con la otra maldicen al prójimo. Aleluya. Habla Jesús. Y ahí estaban ellos. ¿Quién les dijo que por la religión se van a ir al cielo? El hacha está puesta para que todo árbol que no da buen fruto sea cortado y echado al fuego. En otras palabras, si yo soy salvo, tengo que dar fruto. Porque separados de mí, Evangelio de Juan 15, nada podéis hacer. La vid está ahí, yo soy el pámpano. Si me quito de la vid, no doy fruto, me seco, me cortan, me echan al fuego. ¿Está dando fruto usted? No me diga nada, guárdelo y medite. La pregunta es clave: ¿está dando fruto usted? ¿Está evangelizando? ¿Está ganando almas? ¿Está discipulando? ¿Está sirviendo? ¿Su vida ha cambiado? ¿Qué me puede decir de su cambio de vida?
realmente ha cambiado, ha dejado de hacer lo que toda la vida hizo y ahora tiene un cambio, ya no dice mentiras, ya no peca deliberadamente. Es decir, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Jesús también lo dijo: yo no vine a derrocar a Roma, he venido a transformar los corazones y vidas de los que confían en mí, dice el Señor. Antes de poder entrar en la gloria del reino, Jesús sufrió en la cruz. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en vuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que en condición de hombre, siendo hecho poco menor que los ángeles, llevó la muerte y muerte de cruz. Se humilló, ¿o no? Le dolió, lloró, sufrió los golpes. No, en la Navidad nadie se acuerda de esos golpes. Mientras está el pavo en el horno dando vueltas, mientras las guirnaldas adornan, mientras la fanfarria suena, nadie se acuerda que el que nació en un pesebre también dio su vida como el Rey de Reyes, porque Él no fue derrotado. Él es el Rey que puso su vida y la volvió a tomar, porque al tercer día se levantó con poder, con autoridad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Se alegra usted de tener un Dios que está vivo? Mire, hermano, eso es lo mejor que nos ha pasado. Y le voy a decir de paso, la Biblia no me dice que celebre la Navidad, me dice que recuerde su muerte y resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso tomamos la Santa Cena, para recordar los padecimientos. Y lo hacemos cada mes. ¿Para qué? Para recordar lo que Él hizo por nosotros. Alguien me dijo: sí, pero si fue a la muerte, pero si no hubiera nacido, no hubiera muerto. Sí, hijo, pero la Biblia me enseña que el valor de mi salvación está en su muerte y resurrección, no en su nacimiento. Y aunque glorioso el nacimiento, su muerte es la que te hizo así libre, y su resurrección te presenta justo delante del Dios de los cielos. Dale gloria al Rey. Pues sí, el Señor fue claro. El mensaje del reino fue predicado primero por el Bautista. El Señor lo dijo y envió a sus discípulos, y nosotros se lo seguimos predicando. Así que Mateo, en primer lugar, del capítulo 1 al 10, nos enseña la revelación del Rey. Oigan lo que estoy diciendo: su persona, sus principios, su poder. El mensaje durante el periodo del ministerio fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La segunda división del libro de Mateo, la rebelión contra el rey. ¿Dónde está? Del 11 al 13. Se rechaza al mensajero, se niegan sus obras, se rechazan sus principios, se ataca su persona. Resultado, los misterios del reino en el capítulo 13. Porque siendo él desechado por ellos, rechazado por su pueblo, él empieza diciendo: el sembrador salió a sembrar la semilla, y entre ustedes hay 4 corazones, 4 terrenos, 3 que me rechazan completamente y 1 que me recibe para dar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Se recuerda la parábola? Si no, léala en la casa, hoy como un devocional de Navidad. La tercera división, el retiro del rey, del capítulo 14 al 20. El Señor procura dejar a las multitudes. ¿Para qué? Para estar a solas con sus discípulos y con su Padre Celestial. ¿Cuándo pasa esto? Antes de la confesión de Pedro, en el capítulo 14 al 16. Vemos la confesión de Pedro, capítulo 16 y 17. Allí se menciona la primera vez la cruz. En el 16:21 de Mateo, la primera vez que les dice: necesario es que el Hijo del Hombre padezca en mano de pecadores. Después vemos la confesión de Pedro en el capítulo 17 hasta el 20. Vemos la segunda mención de la cruz en el 17:22 de Mateo. Luego la tercera mención de la cruz en el capítulo 20, versículo 17 al 19. Voy rápido por el tiempo, los que escriben aprovechen. El rechazo del rey, ¿dónde está eso? Capítulo 21 hasta el 27, lo rechazan tajantemente. El reino de Dios, dijo él, será quitado de vosotros. Eso fue fuerte. Ustedes me rechazaron a mí. Tengo una noticia que darles en el 21:43 de Mateo. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. A gente. A gente. A gente. A gente. A gente que produzca frutos. ¿Oyó bien? 21:43 de Mateo, para que no se le olvide. Su presentación pública como rey fue en el capítulo 21. Sí, cuando dice: la entrada triunfal en Jerusalén, entró en un pollino de asna. Le gritaban: ¡Hosana! Algunos con sinceridad, otros solo por emoción.
Pero él siguió diciendo: el reino será quitado de ustedes. Su conflicto con los gobernantes allá por el capítulo 21 hasta el 23 no paraba. Su mensaje profético 24 y 25, sufrimiento y muerte vistas en el capítulo 26 hasta el 27, donde él es arrestado, golpeado, crucificado. Y en el capítulo 28, la resurrección del rey y la gran comisión para nosotros. Una palabra más: Mateo organizó su material según el orden de temas, en lugar de hacerlo en orden cronológico. Pero esto nos lleva a pensar que Mateo no solo fue un constructor de puentes que presentó un nuevo libro. Él fue un biógrafo que presentó un nuevo rey, a Cristo. Pero también él fue un creyente que presentó a un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo, por supuesto, ¿cómo se llama? Iglesia. Mateo es el único escritor, si usted no lo sabía, que menciona la palabra iglesia. No hay otro evangelista que lo haga, solo Mateo. Y lo hace en Mateo 16, 18, cuando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Cuando está estableciendo un orden en la iglesia de aquellos que andan en desorden, ¿verdad? Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Solo en esas dos ocasiones Mateo menciona la palabra iglesia, que viene de la palabra griega eclesía, significando asamblea llamada. ¿Llamada de dónde? Del mundo, para servirle a Dios. En el Nuevo Testamento, en su mayor parte, esa palabra se refiere a una asamblea local de creyentes. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo escogido de Dios, empezando con el llamamiento de Abraham en el capítulo 12, que en ti serán benditas las naciones de la tierra, y en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Ahora, Esteban llamó a la congregación cuando lo iban a matar a pedradas, lo llamó congregación en Hechos 7:38, porque eran el pueblo llamado por Dios. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, nosotros, somos un pueblo diferente. Porque nosotros, la iglesia, hoy nos componemos tanto de judíos como de gentiles. Y en esta iglesia no hay distinción racial. Ya no hay judío ni griego, dice Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aun cuando principalmente Mateo escribió para judíos, en su libro encontramos a muchos gentiles que fueron bendecidos por Dios. El centurión romano, ¿quién se acuerda del centurión romano? Tenía a su siervo enfermo. ¿Alabó el Señor su fe o no? La mujer sirofenicia que gritaba detrás del Señor pidiendo la sanidad de su hija que estaba endemoniada, que dijo: Señor, hazme el milagro, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dijo el Señor. Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Ah, mujer, grande es tu fe, sea como tú quieres. Al instante su hija fue sanada, liberada. Hay una alabanza incluso a la reina de Sabá, mencionándola al Señor acerca de que ella visitó al hombre más sabio del mundo y del universo. Pero ninguno como Salomón, solo yo, dijo el Señor. Aquí hay uno mayor que Salomón. ¿Lo dijo el Señor o no? ¿Y él es más grande, sí o no? ¿Vale? Sí. En una hora de crisis en su ministerio, Jesús acudió a una profecía respecto a los gentiles. En el capítulo 12, versículo 14 al 21 de Mateo, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para matarlo, para destruirle. Sabiendo eso, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estamos esperando en él. ¿Sí? O sea que en Mateo también entramos nosotros. El evangelio del reino nos dio cabida también a nosotros. En el discurso del Monte de los Olivos dijo que el mensaje sería testimonio a todas las naciones, también para Santana. Y la comisión del Señor en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos, dijo él, ¿a quiénes? A todas las naciones. En la iglesia al principio solo había creyentes judíos y prosélitos. Cuando el evangelio fue llevado a Samaria, capítulo 8 de Hechos, que ayer nos predicó la pastora, mire qué concatenado voy. Vinieron a la iglesia personas que eran en parte judías y en parte gentiles. Una iglesia perseguida por el apóstol Pablo y por el imperio romano.
Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, los gentiles fueron aceptados plenamente en la iglesia. La conferencia en Jerusalén, el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, llegó a la determinación que el gentil no tenía por qué volverse judío para poderse convertir en un creyente en Cristo. Mateo lo vio todo con antelación. Y es que la experiencia del mismo Mateo con el Señor, registrada en el capítulo 9 de su evangelio, es un bello ejemplo de la gracia de Dios. Su nombre era Leví, hijo de Alfeo. Su nombre es cambiado a Mateo, que significa don de Dios, regalo de Dios. Usted recuerde, los cobradores de impuestos no los quería nadie, eran los más detestados en la sociedad judía, porque le robaban a la gente. Mateo era de esos. Pero es que aún a pesar de ello, y cuando fue a comer a su casa, los fariseos que se la llevaban de santulones dijeron: ¿quién es este que entra en la casa de pecadores? Come con las rameras y publicanos. Parecía Calamardo. Y el Señor les dice: es que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no ha venido por los que están sanos. Yo vine por los que están enfermos. Y la humanidad, que no toda está enferma, ¿sí o no? Vaya. Mateo no solo le abrió el corazón a Cristo, le abrió su casa. Como nosotros, no solo abramos la boca para decir haremos algo, hagámoslo. 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 Mateo no solo le abrió su corazón, también su casa, pero también sus manos, y trabajó para Cristo. Alexander Witt de Edimburgo dijo una vez que cuando Mateo dejó su trabajo para seguir a Cristo, se trajo consigo la pluma, el lapicero. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que este ex publicano se diera cuenta que el Espíritu Santo un día lo iba a usar para escribir el primero de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. ¿Quién sabe? Vea, nosotros hemos venido de un mundo con un montón de cosas buenas y malas, porque así nos escogió el Señor. Enfermos, endebles, pero aquí estamos, porque no vino a los sanos, sino a nosotros los enfermos.